Muy bien, buenos días de nuevo, espero que estén bien. Esta es la clase del Instituto Historia de la Biblia 101, libro de Génesis. Estamos en la clase 7, que ahora estamos agarrando un poco más velocidad en las clases. Estamos comenzando a cubrir un poco más espacio en cada clase. Seguramente estará pensando, si seguimos a este ritmo, jamás vamos a finalizar el libro en el tiempo que nos corresponde. Bueno, eso es en cierto sentido por diseño de esta clase, porque realmente en los primeros capítulos hay tantas cosas fundamentales y principios básicos que nos va a llevar a entender mejor el libro de Génesis, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y también nuestras vidas. Entonces son cosas bien fundamentales en esta vida y nuestra comprensión del texto. Entonces vamos a pasar mucho más tiempo en los primeros 11 capítulos de Génesis. Y una vez que comenzamos con capítulo 12 y la historia de Abraham, las cosas van a ir mucho más rápido porque son narrativas de la vida de Abraham y hay muchas cosas interesantes que ver ahí, pero no tiene el mismo peso de lo que encontramos en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Entonces, vamos a entrar en la clase. Eh, Estamos ahora mirando capítulos 4, 5 y después la primera parte de capítulo 6, los primeros 4 versículos. Y lo que quiero destacar es que hay un ciclo de pecado y gracia y no lo van a poder ver muy bien aquí en esta diapositiva, pero para poder hacer este cuadro lo tenía que hacer de esta manera, lo pueden mirar, digamos, más adelante en las notas. Pero este ciclo de gracia y de pecado y gracia existe bueno, hay 4 ciclos. Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y el diluvio y después en la torre de Babel. Y vemos el pecado, el castigo y la gracia o la renovación. Por ejemplo, con Adán y Eva, el pecado fue comer de fruto, deseo de ser como Dios. El castigo fue dolor en el parto, trabajo duro, expulsión del jardín y conflicto entre el ser humano, entre el hombre y la mujer. La gracia y la renovación viene por el cuidado de Dios y el nacimiento de Caín. Y más adelante vamos a ver el próximo nacimiento. El segundo ciclo, Caín y Abel. Tenemos el pecado de la ira y después asesinato y también se puede poner ahí celos, cantidad de otras cosas, pero vemos lo que es el castigo a Caín por haber matado a su hermano. Será un fugitivo errante, pero la gracia y la renovación llega con el nacimiento de Set. Y en ese momento los hombres comenzaban a volver a buscar a Dios. Después tenemos Noé y el diluvio. El pecado que menciona el texto es la cantidad de violencia en toda la tierra. El castigo es el diluvio y la manera que por completo se destruye la tierra. Y la gracia y la renovación viene con el pacto que Dios hace con Noé. Y después tenemos la torre de Babel, el pecado, fama egocéntrica, el intento de llegar al cielo, de estar ahí ubicados en el espacio de Dios o en el lugar de Dios. El castigo es que están dispersados, la comunicación se confunde, tenemos el nacimiento de idiomas y dialectos y termina con este paso de gracia y renovación con el llamado y el pacto con Abraham. Entonces, eso también nos muestra cómo se está comenzando de nuevo esta nueva historia. Entonces, ¿cómo sigue? Bueno, una vez que están expulsados Adán y Eva del jardín, comenzamos a ver la vida afuera de Edén, la vida que nosotros también vivimos el día de hoy. Eh, Comenzamos a ver las consecuencias del castigo que Dios le está dando a Adán, Eva y la creación. La maldad del ser humano comienza a crecer y el pecado comienza a escalarse. Cada vez es más complicado vivir aquí en este mundo. Cuando multiplicamos
los problemas que tuvieron estos dos y después 4 con su familia, si lo multiplicamos por los billones que actualmente viven en este mundo, no nos debe sorprender que nuestras vidas andan tan mal y que el mundo anda tan mal, por no solo la cantidad tremenda de personas y pecadores que están habitando esta tierra, sino también la acumulación de tantos años de pecado. Realmente estamos en una situación límite donde el pecado realmente reina, lamentablemente, no solamente en el mundo, sino hasta también en la iglesia y en estos templos del Espíritu Santo que son nuestros cuerpos, y estamos todos deseosos de llegar a estar con Dios. Ahora, la palabra Caín significa llegar a tener o adquirir, y se puede tomar lo que dice Eva, digamos, en los primeros versículos de por qué le nombra, porque por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es como algo positivo. Eva está dando gracias a Dios por su ayuda durante este parto difícil y doloroso. Eva no sabe lo que era dar a luz sin pecado, en un mundo sin pecado. Esta es la primera vez. Entonces, se puede tomar como que en cierto sentido está dando gracias a Dios por este nacimiento de este varón. Pero también se puede tomar estas palabras y se puede traducir de una manera diferente, porque el hebreo tiene, tanto como cualquier idioma, tiene diferentes traducciones. También se puede tomar estas palabras como he creado un hombre igual como hizo el Señor, que indicaría una cierta arrogancia de parte de Eva, como volviendo al jardín de ese deseo de ser como Dios. Yo quiero ser igual a Dios. Y mira que yo también hice un hombre de la misma manera que Dios hace. Entonces, lo que sí es notable es cuando llega Set, al final de este capítulo, en versículo 25, vemos una actitud completamente diferente, porque cuando Set nace, ella dice, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Entonces, es una cierta transformación que vemos hasta en la vida de Eva. La palabra Abel, el nombre Abel, significa vapor o aliento. Es interesante que es desde un principio. Abel se conoce como una persona que es como un vapor. Es la misma palabra traducida vanidad en Eclesiastés. Y a veces creo que en la Reina Valera lo traduce viento, ¿no es cierto? Es como atrapar el viento. Entonces, la idea desde que Abel no va a quedar mucho tiempo. En cierto sentido nos está dando una cierta indicación de que su vida era temporaria para cumplir una cierta función, para llamar al hombre a reconocer lo que ha creado aquí en esta tierra. La profesión de Caín era trabajar la tierra. Literalmente, en hebreo es servir la tierra. Y eso de servir la tierra nos recuerda el castigo que Dios había puesto en Adán en capítulo 3, versículo 17, donde dice que tú vas a tener que trabajar la tierra, servirla, va a ser tu trabajo de mantenerlo. O sea, Caín está haciendo exactamente lo que Dios había dicho al ser humano, lo que tenía que ser, cuidar y trabajar la tierra. Entonces, por ser el hombre del campo, no debemos mirarlo como algo mal, pero vemos el contraste, porque Abel no trabajaba el campo, más bien él pastoreaba ovejas. En la creación es interesante que el único alimento mencionado era plantas. Ahora que Abel comienza a pastorear ovejas, y ahora lo vamos a ver como ovejas para sacar leche y también para comer, vemos un cambio. Ahora los animales son alimento. Pero no es hasta después del diluvio que Dios abiertamente dice que nos da a los seres humanos los animales como alimento. Entonces, parece, de nuevo,
si queremos volver al jardín de Edén, parece que en el jardín de Edén no hubo realmente ninguna matanza de animales para comer. El hombre no era carnívoro, pero a proceso de seguir aquí en este mundo, llega a, primer paso es Abel, que está cuidando animales. Segundo paso es cuando Dios dice que esos animales nos sirven como comida. Entonces ahí el debate existe si debemos ser vegetarianos o no. Bueno, no nos dice exactamente. Tampoco nos dice el texto cómo supieron Caín y Abel que tenían que hacer ofrendas. Pero parece como que eso le nació o que a lo mejor Dios le había dado instrucciones. Debemos tener cuidado con lo que llamamos el silencio de las escrituras. El hecho de que no lo menciona el texto no significa que no sucedió. Dios podría haberle dado muchas instrucciones muy específicas de qué es lo que quería, de qué manera lo quería, y simplemente no está registrado aquí en el texto. Para los lectores y oyentes originales, el hecho de que ellos estaban haciendo sacrificios no hubiese sonado raro para nada, porque ellos ya estaban acostumbrados a esa manera de relacionarse con Dios. Pero lo que nosotros podemos asumir es que Dios le había dado instrucciones, porque de esa manera Dios jamás pide algo de una manera injusta, de una manera incorrecta. Entonces, se supone que sí, Dios le había dado las instrucciones. En el jardín, para tener acceso a Dios, no tenía que hacer nada, simplemente estar. Dios llegaba por sí solo, pero ahora al este de Edén, las ofrendas son necesarias para mantener una relación entre Dios y el ser humano. Y eso también es importante. Creo que no, me olvidé leer el texto. Entonces vamos a leer la primera parte de este texto, capítulo 4, versículo 1. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín, y Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha y como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará su fruto y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo a quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir en la región llamada Nod, al este de Caín, al este de Edén. Ok, entonces, versículo 3 dice que Caín presentó al Señor
una ofrenda del fruto o de unos frutos, algunos frutos. Leyendo esto en sí, parece bien. Le llevó una ofrenda. Pero cuando leemos versículo 4, vemos que Abel presenta lo mejor. Entonces, la implicación es que Caín violó uno de los principios más básicos del sacrificio. Hay que darle a Dios lo primero y lo mejor. Y parece que hay algo mal en la actitud de Caín. No sabemos con certeza. No sabemos cuántos sabían, pero aquí vemos el principio de estas ideas generales, estos principios de que Dios quiere lo primero y quiere lo mejor. Abel ofreció lo mejor, los primeros animales y la parte mejor, o sea, la grasa. Y también esto lo vamos a ver más adelante con todas las instrucciones acerca de los sacrificios en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo. Hay que darle a Dios el primogénito, es lo que Dios pide. Y la grasa se consideraba la mejor parte y los israelitas lo apartaban la grasa para dárselo a Dios directamente. Ahora, nosotros queremos saber por qué Dios aceptó una ofrenda y la otra no. Por un lado, nos suena un poco injusto, porque cada uno daba de lo que estaba haciendo en su trabajo, de fruto de la tierra, animales si era pastor. Pero lo que dice Hebreos 11 es que Abel ofreció un sacrificio más aceptable. El texto de Génesis nos lleva a la reacción de Caín, no gasta y pasa mucho tiempo en el por qué. Vamos directamente a la reacción de Caín y entonces vamos a seguir con el texto, no en suposiciones. Cuando Dios no acepta su ofrenda y no sabemos de qué manera, si era fuego que bajaba del cielo, de qué manera aceptaba o no, Caín se enoja. Sentir enojo, expresar ese enojo con violencia demuestra una idea completamente distorsionada de la relación entre el ser humano y Dios. Ya ahora no solamente es que las cosas van mal, ahora no es solamente esconderse de Dios, no es que Dios nos tiene que perseguir, ahora hay enojo contra Dios. Y ahora la violencia se está escalando y vemos como que si fuera una sinfonía, una orquesta, se podría llegar a sentir como que la música está cada vez más fuerte porque ahora la cosa se está poniendo bravo. El ser humano no tiene que competir el uno con el otro para el amor de Dios, pero Caín sentía como era una competencia entre él y Abel. El amor de Dios a nosotros no disminuye cuando Dios ama a otra persona. No debe ser así de esa manera también en nuestras familias. Si una pareja tiene un solo hijo, lo aman. Si tiene 2 hijos, aman a los 2 hijos. Si tiene 3, aman a los 3. Lamentablemente, en algunas familias hay preferidos y hay favoritos. Entonces, él o ella, el primero, segundo, tercer hijo, es el preferido de mamá o de papá. Entonces, eso crea una distorsión entre la familia, entre la relación, pero con Dios jamás es así. Él quiere a todos por igual, con el mismo amor. Entonces, el Señor confronta a Caín. ¿Por qué Caín está enojado con Dios? ¿Cuál derecho tiene Caín de estar enojado? ¿Tiene alguna razón buena y positiva? Bueno, realmente no. Lo que Dios le dice, si hubiese hecho lo bueno, no estaría enojado. Había algo en la ofrenda de Caín que no era bueno. Aún en el mundo, al este de Edén, fuera del jardín, el Señor espera que los seres humanos hagan lo que es bueno. Esa esperanza sigue hasta el día de hoy. Aún para las personas que no son cristianas, no son cristianos, Dios espera algo bueno de ellos. Porque hay ciertas cosas básicas en toda la vida. Aquí en este texto, y es bien interesante el lenguaje que se utiliza, el pecado se representa como un animal.
y nos hace pensar. Y este texto nos hace volver por su idioma y por su vocabulario y las frases, nos hace volver a la situación con la serpiente y Adán y Eva. Pero el pecado se representa como un animal y Dios, lo que Dios dice, si hace lo que es bueno, el pecado no tendrá poder sobre ti. El pecado desea controlar a Caín de la misma manera, volviendo a 3:16, que la mujer desea o va a desear controlar a su esposo. Entonces vemos esta manera de dominio. El pecado quiere dominar al hombre, al ser humano, y el ser humano puede vencer ese pecado si actúa bien. Como resultado de la caída, como consecuencia del pecado, la mujer va a querer dominar y controlar a su esposo. Pero si el esposo actúa bien, puede vencer esta tentación. Y esta manera de hacerlo con la mujer no es de pegarle, de gritarle, de obligarle a vivir como serviente. Es tratando y animando de una manera con mucho amor y con mucha bendición. Entonces, pero aquí vemos que el pecado es como un animal salvaje que está intentando dominar a Caín. Caín se convierte en el primer asesino en el mundo, en toda la historia. 2 veces el texto describe a Abel como el hermano de Caín. Y vemos, es su hermano, acaba de matar a su hermano. Y lamentablemente, desde este momento, los seres humanos seguimos matando a nuestros hermanos. Lo hacemos matándolos físicamente, lo hacemos emocionalmente, espiritualmente, de diferentes maneras estamos ahí. Entonces el Señor confronta a Caín por su violencia y vemos algo interesante que Jesús seguía haciendo en su ministerio, hace muchas preguntas. Y cuando el Señor hace preguntas, cuando Jesús hacía preguntas, no era para sacar información. Él ya sabía, Dios ya sabe, Jesús ya sabía lo que eran las respuestas. Está haciéndolo para obligar al ser humano a hacer una reflexión interior, un autoexamen de lo que está haciendo. Caín insiste en que no tiene la responsabilidad de vigilar y proteger a su hermano menor. ¿Quién es mi hermano? Y vemos aquí algo interesante. En la parábola del padre con 2 hijos, en Lucas 15, lo que a veces se llama el del hijo pródigo, el hermano mayor, que era el pueblo de Israel, no demuestra amor para su hermano menor, que en esa parábola representa a los gentiles. Y lo que vemos es que el hermano mayor realmente bueno, que lo vemos en Jesús, demuestra lo que es ser un buen hermano mayor. Deja su casa, el cielo, para salvar a su hermano perdido. Y Caín tenía la responsabilidad de cuidar a su hermano. Él era el primogénito, él era el mayor. Los hermanos mayores tenemos la responsabilidad de cuidar y bendecir y ayudar a los hermanos menores. Pero en algunos casos, como vemos en la Biblia, los mismos líderes son los que más se aprovechan del rebaño. Y vemos una y otra vez que los hermanos mayores deben portarse de una manera sumamente sin mancha y sin falta. Tal como hicieron Adán y Eva, Caín no acepta la responsabilidad de su pecado, como que se quiere lavar de las manos, pero Caín lo lleva aún más lejos. Él niega admitir el pecado cuando Dios lo confronta. Por lo menos con Adán y Eva, ellos reconocieron de alguna manera que sí comimos. Caín como que niega por completo. Y tenemos ahora el principio de la negación. Yo no fui, yo no hice nada. Y ese patrón sigue hasta el día de hoy y yo no sé cómo, pero hasta llega a nuestros hijos, ¿no es cierto? Hay un solo hijo en la casa, algo se rompió y yo no sé nada de lo que pasó, pero sigue igual hasta el día de hoy. La pregunta del Señor es más como, ¿te das cuenta de lo que has hecho?
porque el Señor, en cierto sentido, es como que no puede creer lo que acaba de hacer Caín al matar su hermano. En Levíticos 17:11 dice que la vida está en la sangre y la sangre de Abel clama por la justicia, dice en 9:5. Entonces, al final, la vida de Abel resultó ser como un vapor. Estaba aquí por poco tiempo y después desapareció como los vapores de la mañana. Ahora, el castigo de Caín. El castigo tiene relación con el delito. Entonces, la profesión de Caín era trabajar la tierra. La ofrenda de Caín venía de la tierra. Ahora la sangre de su hermano contaminó esa tierra y ahora el castigo es que esa misma tierra no va a brindar el fruto como debería. Entonces, el castigo es que ahora va a ser imposible vivir de la tierra y él va a tener que irse por un lado a otro lado porque la tierra en sí no le va a sostener y no va a dar lo necesario para la vida. Su castigo es el destierro. El hombre agricultor ahora tiene el castigo más horrible que hay, que no tiene tierra para trabajar. La palabra castigo también puede traducirse pecado, que indicaría remordimiento y sería una petición de clemencia. Mi castigo es más de lo que puedo aguantar, o mi pecado es más de lo que puedo aguantar, en versículo 3. Entonces, de toda forma, hay una cierta indicación de Caín, que Caín estaba arrepentido de lo que había hecho. Caín hace mención de otras personas que van a encontrarlo y matarlo en versículo 14, pero no sabemos quiénes son estas personas. No hay mención de otras personas en el mundo, pero Caín hace mención de esto. Entonces, no sabemos quiénes eran. Una de las tareas del buen estudiante de la palabra es enfocar en lo que es importante para el texto, no necesariamente lo que es importante para nosotros. Nosotros podemos pasar mucho tiempo, ¿no? ¿De dónde salió esto? ¿Cómo son quiénes son estas personas? ¿De dónde salió la mujer de Caín? Y muchas preguntas, pero el texto no nos contesta esas preguntas, entonces gastamos mucha energía intentando sacar del texto lo que nunca estuvo. Caín ahora reconoce que la violencia genera más violencia. Él cometió violencia, ahora habrá la posibilidad de que otras personas van a generar más violencia para su vida. Para cortar este ciclo de violencia, el Señor declara un castigo séptuplo, ¿está bien escrito eso? Parece que sí, no sé. Para el que mata a Caín, dice, la persona que mata a Caín será castigado 7 veces. La marca que el Señor pone, la palabra significa a veces señal, entonces no es necesariamente algo físico en su persona. Lamentablemente, algunas han dicho que esa marca era que era moreno, pero eso no lo dice el texto, no sabemos. Algunos piensan que la señal fue la ciudad que levanta. O sea, que el hecho de que él salió y levantó una ciudad llamado al este. Bueno, dice en 17 que Caín había construido una ciudad al que le puso el nombre de su hijo Enoc. Entonces, algunos piensan que esta es la primera de las ciudades de refugio y esta es la señal que él va a estar ahí adentro de esta ciudad y eso es la marca de que estará a salvo. No se puede ir hasta la ciudad esta a matarlo. Las ciudades de refugio ofrecían un lugar donde alguien podría huir después de matar a alguien para protegerse de la venganza inmediata hasta ser juzgado. Y en el pueblo de Israel,
parte de las instrucciones era que tenían que hacer 10 de estas ciudades repartidas entre todo el pueblo de Israel para que pudiese ir las personas cuando un accidente, algo sucedía. Entonces, algunos dicen que esta es la marca que va a poner sobre Caín. En la historia, la interpretación de este texto, algunos dicen que la marca era la piel morena, africana. Y como se esclavizaban a grandes cantidades de africanos, se asumía que ellos merecían el juicio y el castigo de Dios porque esta es la marca que Dios había puesto. No encontramos fundamento ni básico ni cerca aquí en el texto de que eso fue la marca. Eso fue más bien un invento de hombres blancos, lamentablemente, para justificar su maltrato de los pueblos africanos y de la raza africana. Lamentablemente comenzó a una edad muy temprana ese prejuicio contra los africanos, las personas con piel más oscura, y lamentablemente, aún más lamentable es que sigue hasta el día de hoy. Pero en el texto no hay ninguna indicación de eso. Es más, la señal es que debe cuidar a la persona, no matarlo, no abusarlo. Entonces, si fuera de piel oscura, de piel morena, tendremos que tener más cuidado en guardarlos y protegerlos que matarlos, pero es todo al revés. En versículo 16, él termina viviendo en la región que se llama Nod, que está al este de Edén. En hebreo, Nod significa errante, que también él era un fugitivo errante, Caín. Y vemos de nuevo, cuanto más al este va el ser humano, más lejos de Dios. Y este patrón sigue. Ahora vamos a ver versículos 17 al 24. Y esta es la primera de muchas genealogías en la Biblia. A veces lo que hacemos en estos textos es lo brincamos porque nos aburre, son nombres que no podemos pronunciar y yo me incluyo entre estos, pero realmente son importantes para las culturas que necesitan y quieren mantener el linaje de quién nació, de quién y con cuáles familiares vivió. Y era importante en sentido biológico, pero también para la economía, también para la geografía, para saber a quién le corresponde cierta herencia. Entonces, vamos a leer los primeros y no vamos a leer todos los textos, pero versículo 17, Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Y después dice que el fulano es del padre de fulano, que el padre de fulano. Tenemos la mención de Lamec en versículo 19. Lamec tuvo dos mujeres. Es el primero que comete poligamia en la Biblia. Vemos la intención de Dios en Génesis 2, un hombre con una sola mujer, pero Lamec es el primero que cambia esa regla y siguió hasta por el tiempo, digamos, el mundo antiguo. La poligamia era muy común, pero la Biblia jamás lo aprueba y dice que fue aceptado. Perdón. En versículos 23 al 24 tenemos el canto de Lamec. Entonces Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Bueno, este es el canto, ¿no? En estas palabras encontramos una de las características más comunes de la poesía hebrea, lo que se llama el paralelismo. Y la manera más común de ver este paralelismo es en el paralelismo sinónimo, donde se usa la repetición para enfatizar el punto principal. Otras formas de paralelismo son paralelismo antitético, que es que la segunda línea dice el opuesto de la primera, o el paralelismo sintético,
y que la segunda línea avanza y lleva más allá la idea de la primera. Entonces, aquí vemos una tabla donde puede ver esta situación del paralelismo. Y usamos la indicación de A y A', que es con el asterisco, para ver cuál es la situación. Entonces se ve el paralelismo entre estas palabras. Ada y Sila son las mujeres de Lamec. Escuchen bien, escuchen mis palabras. Maté a un hombre, maté a un muchacho, por haberme herido, por haberme golpeado. Si Caín Caín es vengado 7 veces, Lamec 70 veces 7. Entonces, vemos el paralelismo entre estos textos y es bastante preciso la manera que lo lleva. Las últimas líneas están invertidas para enfatizar el contraste. A veces juega con, como hemos dicho, este texto es muy estructurado, ordenado. Cuando vemos algo diferente, entonces lo podemos ver. Ahora, las líneas en el medio nos informan que Lamec mató un joven. Caín mató a Abel, aunque Abel no hizo daño, ¿no? Lamec razona de que si Caín está protegido, entonces él también puede matar a un joven que en cierto sentido lo golpeó, lo maltrató de algo. Y vemos ahora la expansión de la violencia en la tierra. Ahora, por cualquier motivo, por violencia, ahora tengo justificación y yo tengo el derecho de matar. Y ahí vemos cómo llega hasta el día de hoy nuestros pleitos, conflictos y situaciones. En los últimos versículos de capítulo 4 vemos un cambio de enfoque. Si Caín, vamos a leer los versículos 25, Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Entonces, el nombre de Set significa concedido y ahora Adán y Eva reconocen que Set es un don, una bendición de Dios y que cada hijo es realmente la bendición. En vez de asesinato y poligamía, los descendientes de Set van a invocar el nombre del Señor. Ahora, es posible que Set no era el tercer hijo de Eva, pero a lo mejor simplemente el primero después de la muerte de Abel. Puede ser que hubo otros hijos. No dice que fue el tercer hijo. No narra otros, pero recuerda que estamos con la pregunta de dónde salió estas personas que mató a Caín y de dónde salió la esposa de Caín. Entonces es posible que después de Adán y Eva, que Adán y Eva tuvo a Abel y Caín y Abel, perdón, que hubo otros hijos, pero después que Caín mató a Abel, que Set es entonces el próximo hijo. Pero pudo haber otros hijos después del nacimiento de Caín y Abel hasta el momento de Set. No sé si me explico, pero el hecho de que el texto no refleja otros hijos no significa que no tuvieron otros hijos. Ellos están mencionando, el texto está mencionando a las personas específicas que tienen un propósito en cuanto a la historia. No es una cronología completa de toda la vida de las personas, es solamente las partes que más le preocupa al autor para poder decir y desarrollar la historia que está haciendo. No debemos asumir que Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Después en capítulo 5 tenemos la genealogía, digamos, en su ampliación, hay algunas joyas aquí, pero hay muchos nombres
y muchas cosas y un reflejo de edades y todo esto. Esta genealogía sigue la línea, el linaje de Set. No dice nada de Caín por su lado, pero ahora tenemos a Set y esto nos va a llevar a introducir al personaje de Noé, que va a ser importante para capítulo 6. La previa de lo que era final de capítulo 4 siguió a Caín, pero ahora tenemos esto. Ahora, en este linaje o esta genealogía no menciona a todas las personas, solamente enfatiza las personas que son importantes para el propósito del texto. Debemos recordar que esto no es 100% completo y por eso las personas que intentan hacer una cronología sumando los números a veces llegan a un total de números no correctos porque están asumiendo que aquí fue notado cada persona y cada situación, pero no es cierto. Hay intervalos en los personajes. Vemos una y otra vez la frase "y murió". Y como enfatizar, ahora sí estamos viviendo a pleno la consecuencia de que Adán y Eva comió el fruto y murió, y murió, y murió, y murió. Todos mueren. Viven largo tiempo, pero mueren. También vemos que a pesar de las elecciones libres que hacen los seres humanos, la historia se mueve hacia el fin que Dios tiene en mente. Los seres humanos matan, mueren, pero Dios logra su propósito. Dios es soberano y Él está llegando a cumplir su propósito. Vemos las indicaciones de esperanza y gracia. Por gracia, Enoc no sufre la muerte física. Noé se nombra con la esperanza que habrá descanso del trabajo duro. Hay ciertas indicaciones en el texto que todavía Dios está obrando y demostrando su gracia. Ahora, durante hay ciertas similitudes entre la genealogía de capítulo 4 y la genealogía de capítulo 5. El séptimo nombre en ambas listas es, Enoc en capítulo 5 y Lamec en capítulo 4. Ellos reciben una atención importante. Enoc es el ejemplo positivo en el linaje de Set. Lamec en el linaje de Caín es el ejemplo negativo, pero es la séptima persona en la lista, no necesariamente en la historia, pero en esta lista la séptima persona, y aquí lo podemos ver si comparamos el linaje de capítulo 4 con el linaje de capítulo 5. Cuando comenzamos a nombrar y contar las generaciones, llegamos al séptimo, tenemos Lamec y Enoc, que también es interesante, ¿no? Dice que Adán tuvo 130 años cuando Set nació. Es muy posible, hasta probable, que pudo haber tenido muchos otros hijos antes de Set. Es algo que ya mencionamos hace poquito. También es interesante notar la similitud de 5, versículo 3 con Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Las palabras imagen y semejanza. Pero aquí está invertida, ¿no? Posiblemente está en orden invertido para diferenciar entre la obra de Dios y la obra del ser humano en la creación. Pero igual de todas formas, los hijos son imagen y semejanza de sus padres. Versículo 4, el texto indica que después de Set, Adán siguió recibiendo bendición de poder procrear y cumplir con el mandato divino, que tuvo otros hijos y sigue, digamos, el linaje del ser humano. En versículo 6 tenemos la llegada de Enos, y Enos en sí significa humano y se usa como sinónimo de Adán en la literatura poética. Entonces aparece la palabra Enos muchas veces más adelante en la literatura poética. Y en cierto sentido está haciendo la idea de que Enos es como si fuera el segundo Adán. Es otra vez el ser humano comenzando de nuevo.
Es otra vez la posibilidad de encontrar la oportunidad de poner la cosa bien. Enoc, en versículo 21, es la única persona que no muere. Es el padre de Metusalén, el hombre que vivió más tiempo. Y es interesante que Enoc escapó la muerte y engendra la persona que evita la muerte más tiempo que cualquier otro. De nuevo, ¿qué se puede sacar de eso? No se sabe, pero simplemente es un detalle que vemos en el texto. En capítulo 5, versículo 24, este mismo Enoc caminó con Dios, que nos hace recordar de esas caminatas que hacía Dios con el pueblo, con Adán y Eva, con el ser humano, en el jardín, y hay una cierta similitud. En versículo 25 estoy simplemente sacando puntos, digamos, de interés entre este capítulo de puros nombres y nombres y nombres. En versículo 25 tenemos a Matusalén, y menciona que fue Matusalén padre de Lamec. Este Lamec es diferente que el Lamec de Caín. Este Lamec es hijo de Matusalén y engendra a Noé. A veces se confunde porque hay mucha repetición de nombre, pero ustedes también han visto personas que llevan el mismo nombre y habrá a veces una confusión entre ellos, pero ellos sabían por quién era su papá y quién era su hijo, cuál era cuál. En versículo 29, el Lamec de Caín, vemos que aumenta la violencia, el pecado humano. Vemos la actitud de Lamec, el hijo de Caín. Pero el Lamec de Set, que viene por este linaje, da esperanza de minimizar la violencia, de cambiar las consecuencias del pecado en el mundo. Porque Noé tiene el nombre de descanso. Le dio ese nombre, Lamec, a su hijo Noé. Le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Entonces vemos de nuevo como el Lamec de Caín trajo peores consecuencias. El Lamec de Set, del linaje de Set, está intentando poner la cosa en su lugar. La palabra Noé significa descanso. No trajo descanso al mundo entero, pero él mismo escapó con su familia y él recibió la bendición de Dios, y es lo que vamos a hablar en la próxima clase. Ahora, lo que también es interesante, y de nuevo nos afirma una otra vez que el texto de la Biblia no está escrita necesariamente en orden cronológica, sino para los propósitos del autor. En versículo 32 dice, Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Ese orden de los hijos, Sem, Cam y Jafet, no es el orden cronológico. Jafet es el mayor, Sem está en el medio y Cam era menor. Sucede lo mismo en capítulo 11, versículo 27 con los hijos de Terach, donde se nombran este orden, Abraham, Nahor y Harán. Lo que el autor hace es que pone en primer lugar el que va a ser el enfoque de la historia y del texto. Entonces, en capítulo 5, Sem va a ser la persona indicada, no importa si es el mayor o no. De nuevo, ser primogénito no siempre significa ser el primero. Sem es el más importante, aunque era el segundo hijo. En este caso, Abraham va a ser el texto importante, aunque no fuera el hijo primogénito. El texto pone en primer lugar el que es más importante. Entonces llegamos a capítulo 6 y tenemos más o menos 5 minutos, 6 minutos. Entonces vamos a mirar esta situación de estos hijos de Dios con las hijas de los hombres, y la pregunta es quiénes son los hijos de Dios.
hay varias posibilidades. Algunos dicen que eran seres divinos, ángeles, seres celestiales, pero Jesús dice que los ángeles no se casan, entonces parece como que no eran ángeles. Algunos dicen que fueron reyes que tomaron las mujeres para formar sus harenes. A veces se usa Elohim como hijos de dioses, hijos de Elohim. A veces se usa Elohim para figuras humanas, no solamente está restringida para dioses. Tenemos varios textos donde Elohim se usa para seres humanos. Posiblemente entonces eran hijas o hijos de reyes. Tercer lugar, tercera posibilidad, los descendientes, los hijos de Dios son los descendientes de Set y las mujeres son descendientes de Caín. Génesis 4:5 ha enfocado en estas dos familias, están tomando estas dos linajes, están haciendo la comparación y hemos visto algo de eso. Cuando los buenos hijos de Set toman, y quién sabe, a lo mejor a la fuerza, las mujeres de Caín genera una violencia que llena la tierra. Y entonces eso no es algo muy positivo. Tomaron como mujeres a todas las que desearon. Entonces, esta es la posibilidad que yo personalmente me inclino de que eran una comparación entre los hijos de Dios eran los hijos de Set, descendientes de Set, y las hijas de los hombres son las descendientes también de Caín, y ahí se ve la mezcla de estos dos linajes. Versículo 3 es un poco difícil de entender. Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Cuando dice que mi espíritu no permanecerá, a veces se traduce, se quedará, contenderá, juzgará, soportará, molestará. Pero básicamente la idea es que Dios no va a seguir luchando con el ser humano. Va a limitar sus años a 120 y son los que quedan antes del diluvio. Después del diluvio parece que son menos años que el ser humano vive. Ahí está viendo la gracia de Dios, pero también el nivel de paciencia. El Espíritu de Dios no va a seguir en el ser humano para siempre. Va a morir después de unos 120 años. Ahora llegamos al tema de los gigantes, los Nefelim. En el texto no los llama gigantes, los llama Nefelim. Entonces, la pregunta es de dónde salieron y quiénes son. En otro texto, este nombre es similar a la palabra hebrea que significa gente que ha caído. Tiempo después fueron guerreros de gran estatura, y ahí sale la idea de que eran gigantes, y se puede ver el texto en Números capítulo 13. El texto no nos dice que los Nefelim eran los hijos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los seres humanos. Dice que simplemente y tener hijos nacieron gigantes, nacieron Nefelim, pero no necesariamente dice que eran sus hijos. Fíjese la traducción de la nueva, la Biblia de las Américas. Los gigantes vivían en la tierra de esos días y también después cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos y ellas tuvieron hijos con ellos. Son los héroes famosos de tiempos antiguos. O sea, estaba sucediendo en el mismo tiempo, pero no necesariamente eran los mismos hijos. Los Nefelim eran hombres o varones de renombre. Y nos hace pensar en la Torre de Babel, donde estos constructores de la torre también querían hacer un nombre, un gran nombre para ellos mismos. La verdad, el texto hace un gran contraste entre estos nombres, estos hombres que quieren recibir un nombre grande y los que van a recibir la bendición de Dios. Los que buscan agradarse caen, mas los que confían en Dios reciben gran herencia y bendición. Y en cierto sentido hay muchas preguntas como de dónde salieron y quiénes eran y cómo eran, pero no sabemos los detalles y todo es conjetura y suposición.
y es mejor quedarse con lo que dice el texto, leyéndolo cuidadosamente, pero no agregando más. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta sección. La próxima clase vamos a comenzar con versículo 5 de capítulo 6 y vamos a ver la sección que tiene que ver con el diluvio. Entonces, les voy a pedir que estén leyendo y pensando en este texto. Es un texto largo, no vamos a leer todo el texto en la clase porque son demasiados capítulos. Lo que vamos a hacer es ir brincando, sacando algunos puntos de interés, de importancia para nosotros y también para nuestros ministerios. Que Dios lo bendiga, que siga muy bien, que tenga mucha bendición en su obra. Eh, Voy a poner esta para la próxima clase. La próxima clase no tiene ninguna tarea más que leer el texto. Entonces, disfrute esta bendición y espero que todo siga bien. Nos vemos en la próxima. Que Dios la bendiga.